Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien. No sé cuándo se va a subir este video porque el internet del hotel es una verdadera garompa. Y además de que acá es tardísimo y son casi las 4 de la mañana y probablemente me caen a pedos si grito mucho en este hotel del orto. Pero bueno, vengo a decirles que Boca acaba de perder un partido, acaba de perder otro partido más. Después de una victoria contundente 5-0 frente a Newell's en la Bombonera. Un partido suspendido que todo el mundo sabe que fue frente a Barraca Central por obviamente el ofrecimiento de Miguel Ángel Russo, que hoy se le hizo un gran homenaje en la cancha de Boca. Un lindo, muy lindo mosaico, banderas y sobre todo una camiseta de Miguelo que fue rumbo al cielo. Boca tenía que ganar, Boca tenía que empezar a ganar obviamente para poder empezar a perfilarse en la próxima Copa Libertadores, para poder empezar a sumar más puntos para lo que podía ser la próxima Copa, obviamente, y no pensar en la Sudamericana, que sinceramente el atractivo es cero, es nulo. Y después de 2 años de no jugarla, obviamente que la exigencia para este plantel es obviamente salir campeón, como todos los años en el mundo Boca, sino también solamente el detalle que es poder jugar la próxima Copa Libertadores. Boca en el día de hoy enfrentaba a un rival complicado en los papeles, que es Belgrano de Córdoba, un equipo que está en semifinales de la Copa Argentina, que va a enfrentar pronto al bicho de la paternal, Argentinos Juniors. Y Boca necesitaba ganar, obviamente, para perfilarse por fin líder en la zona A, porque siempre araña. Boca es el casi araña en la zona A, casi es líder, casi se le da, casi entra a Libertadores, casi gana, casi la metemos, pero lamentablemente nunca, o últimamente en los últimos tiempos, nunca se nos da. Después de lo que fue la eliminación de Boca, ¿se acuerdan en la apertura? Esa eliminación 1-0 frente a Independiente en cancha de Boca, partido en el que yo estuve en cancha, perdimos 1-0 con gol de Angulo. Boca no había perdido nuevamente en cancha de Boca y hoy le tocó perder, esta vez en el clausura en formato de local, perdió 1-0 frente a Belgrano, un partido el cual, bueno, un gol obviamente como toda la gente sabe, un gol de Pacerini y un gol en contra de Leandro Paredes, y descontó para el local, para el Ceneice, el Changuito Ceballos. Un partido para mí en el que Boca, si uno analiza sinceramente el partido, no mereció perder, y no lo quiero decir desde el punto de vista de la mariconada, ¿no? Desde el punto de vista de decir, ay Dios mío, Cobra, aceptá que perdieron. Yo acepto que Boca hoy perdió el partido, pero creo que hoy Boca no mereció perder, desde el punto de vista de los papeles, pero sí hizo muchas cosas para perder el partido. Se mantuvieron los papeles, chicos, obviamente Boca jugó como generalmente suele jugar el equipo, con ese 4-4-2, generalmente utilizado, con ese doble 9 de delanteros, en el arco Marchesín. Sí, chicos, Agustín Marchesín, que últimamente lo único que hace en Boca es nunca salvar de las papas, nunca termina pudiendo ser ese arquero que termina siendo el arquero de Boca, el arquero del club más grande de América, y termina siendo ese arquero que todo el tiempo se equivoca, que en los centros tiene dudas, que en los penales nunca ataja uno, que sobre todo en las jugadas, en los mano a mano, muchas veces termina errando, que se equivoca constantemente como hoy, minuto 80, en un remate muy fácil, sinceramente muy sencillo, uno de delanteros, mediocampista, mejor dicho, de Belgrano, creo que se llamaba Mavilla. Y lo primero que hace es pedir perdón, como siempre, todo el día perdón, pero yo creo que a Bray se lo mató por mucho menos. Creo que Bray ha tenido muy pocas oportunidades, creo que Bray merece tener la posibilidad de atajar en el arco de Boca, no que siempre ataje Marchesín porque es Marchesín. Es verdad que en el transcurso en que Marchesín estuvo lesionado, atajó Bray y se equivocó en ese centro, barra gol olímpico de Ángel Di María en el Gigante Arroyito, y Boca ese partido lo empata, pero creo que tampoco hay que sepultarlo, es un pibe, creo que hay que darle tiempo, hay que darle más minutos, y creo que Marchesín no hizo todavía no presentó credenciales como para ser el arquero titular de Boca absolutamente en todos los partidos, y creo que eso es importante para tener en cuenta. Creo que el joven Bray, Agustín Bray, merece más minutos, creo que debería atajar en el arco de Boca, y creo que para el año que viene Boca debería sin ningún tipo de duda buscar un nuevo arquero, un arquero que tenga un mejor presente, un arquero que llegue a Boca con las ganas de atajar en Boca, y que no venga a Boca porque sea la última oferta que le llega, sino que tenga esa hambre de atajar en Boca y que llegue obviamente con una edad un poco más temprana, ¿no? Sobre todo también sobre la salida obviamente del señor Sergio Romero, que se fue a Argentinos Juniors, y es un sueldo grande del club que no va a tener que pagar, y de esa manera quizás puede tener un arquero más de renombre y con un gran presente. Después la saga central, sinceramente, los laterales, yo creo que Ayrton Costa y Di Lolo, en todo lo que fue esta segunda etapa del año en Boca, no tengo mucho para decirles. Se han equivocado poco y nada en todo lo que es el tándem defensivo. Después vamos a hablar específicamente del penal que hace Boca, que es toda Di Lolo. Yo creo que la saga central, sobre todo sobre Ayrton y sobre Di Lolo, han tenido rendimientos, siendo que son centrales, que no son tope de gama, pero entienden sus limitaciones, y base a eso un poco también logran darse cuenta hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar. Creo que obviamente el penal que ahora vamos a analizar, sobre todo cuando hablaremos un poco del resumen del partido y cada una de las jugadas, creo que Di Lolo obviamente es parte del primer gol de Belgrano de Córdoba. Por el lado de Barinaga, el lateral derecho de Boca, muchachos, yo creo que está teniendo un rendimiento
bastante bueno. No quiero decir excelente porque creo que excelente sería un premio muy grande para él, pero sí creo que es un buen lateral. Siento que el ataque va bastante. Es verdad que los centros que tira no son los mejores centros del mundo. Creo que los centros que tira los tienen que mejorar bastante. No es un jugador técnicamente muy dotado, pero en términos de actitud y de ir a cada pelota, va todas, amigo. Va todas. Corre, va para adelante. Busca constantemente. Es el primero en bajar a defender, el primero en atacar por la derecha. Creo que es un lateral para Boca. No sé si para ser el lateral titular toda la vida de Boca, porque hay que ser realista. Creo que Boca puede apuntar todavía algo mejor, pero creo que es un puesto que está bastante bien cubierto, sobre todo ante las bajas y ante el rendimiento bajo de Luis Advíncula, que todo va a entender que va a dejar a Boca el próximo año. Creo que el lateral derecho, para mí, Juan Marinagas sigue estando a la altura. Por izquierda, Lautaro Blanco, jugador que hace poco tiempo hizo su primer gol en Boca. Hizo su primer gol, creo que en primera división, frente a Newell's. Partido del cual, obviamente, lo hizo muy feliz, me imagino, a Lautaro Blanco, y sobre todo por su rendimiento, y sobre todo porque sigue siendo muchas veces un jugador que sigue generando mucho, buscando mucho. Hoy metió una asistencia muy buena para Milton Jiménez, que lamentablemente cabeció mal. Hoy Milton y Merentiel no estuvieron bien adelante, ahora vamos a hablar también de ellos. Pero creo que Blanco sigue siendo ese lateral por izquierda, que a mí particularmente me gusta bastante. Sé que muchos en los comentarios, sé que muchos bosteros en redes sociales quizás no les cierra tanto a Lautaro Blanco, pero a mí sigue siendo un lateral bastante prometedor, sin dudas bastante mejor que Sarachi y Fabra, de eso no hay ningún tipo de dudas. Con confianza, siguiendo trabajando y sobre todo de cara a lo que puede ser el futuro, creo que Lautaro Blanco es un buen lateral para el Club Atlético Boca Juniors. Esta es mi opinión. Después alguno de ustedes me puede criticar y no puede estar de acuerdo conmigo. Después, en el medio obviamente jugó como todo el tándem de los últimos tiempos, que es Paredes Bataglia. Yo creo que hoy los dos estuvieron bajos, sinceramente hoy los dos estuvieron bajos, tanto Rodrigo Bataglia como Leandro Paredes. Creo que es el primer partido de Paredes en Boca, el cual para mí no está al nivel de lo que es Leandro Paredes. Y no me voy a meter acá sobre el gol en contra que hace, que la realidad es que él tiene un plus. Entiendo que si lo hubiera hecho otro jugador de Boca se lo putearía mucho más en la realidad, pero como lo hizo Leandro Paredes, y sobre todo por la espalda que tiene y los rendimientos que está haciendo, no porque sea campeón del mundo y todo lo que ustedes quieran, no, sino por cómo está jugando en Boca, yo creo que a Paredes se le puede permitir algún error. Sobre todo, aparte, la culpa no la tiene él, es un pelotazo que cabecea a uno de los jugadores de Belgrano y le pega directamente en el botín derecho y se le mete en el ángulo a Marchesín. Creo que empezar a matarlo por eso sería totalmente innecesario. Entiendo que, solamente hablando del rendimiento de Leandro Paredes, no fue el mejor partido de él. De hecho, las veces que probó al arco, probó y fue afuera. Los pases que metió, sobre el final sí mete un muy buen pase para Merentiel, que termina tirando un centro cerrado que termina cortando muy bien el arquero Cardoso de Belgrano. No fue el mejor partido de Leandro, creo que todo el mundo lo sabe. Lo que a mí el que más me gustó, sobre todo en el primer tiempo de Boca, fue el señor Carlos Palacios. Que mucha gente, obviamente, de Chile, imagino que ve estos análisis, mucha gente de Chile, imagino que quiere saber la opinión de un gordo bostero como yo. Y creo que para mí Palacios jugó un buen partido. Sobre todo el primer tiempo. Después, sobre el final, los cambios de Úbeda, que para mí son bastante tarde, los cambios de Úbeda. Metió el cambio el Changuito y después metió los cambios en minuto 89. Creo que ahí quizás Úbeda pifió un poco. No es cuestión de matarlo ni salir a criticarlo, pero sí es un detalle que hay que tener en cuenta. Para mí los cambios llegaron un poco tarde en un Boca que necesitaba ganar un partido que iba perdiendo 2-0. Y creo que Carlos Palacios, sobre todo en el primer tiempo, metió dos pases muy buenos. Uno a Miguel Ángel Merentiel, que Merentiel controla y la pica bastante lejos, pero creo que Palacios sigue siendo ese jugador que te da salida, a ese jugador que te abre espacio, a ese jugador que con un pase filtrado te clarifica una jugada. De hecho, el pase de Merentiel no es que lo mete en 3/4 de la cancha, lo mete en mitad de cancha, casi en cancha del lado de Boca, y mete un pase precioso para Merentiel, que lamentablemente el delantero uruguayo, la bestia, no puede convertir, y termina siendo lamentablemente un común denominador ya de ver a Merentiel, que después de ese gol increíble a Manuel Neuer, que yo en mi vida me lo voy a olvidar y se lo voy a contar a mis hijos y a mis nietos algún día tengo. Es verdad que los últimos meses de Merentiel han sido bajos, muchachos. Y esto hay que decirlo, el que ve los partidos de Boca sabe que es verdad y no estoy trameando en esto. Merentiel está errando mucho, Merentiel está generando ocasiones de gol 3-4 por partido y lamentablemente no la puede meter, ya sea de pelotazo fuera del área, ya sea generando jugada por dentro, ya sea gambeteando y entrando, lo que sea. Lamentablemente Merentiel no puede tener 3 ocasiones claras por partido y lamentablemente no puede meter la pelota. Entiendo que los delanteros viven de los momentos, entiendo que los delanteros viven del gol y cuando la pelota no entra parece que todo está mal y que todo va a salir mal. Yo creo que en algún momento el chip se va a cambiar. Merentiel, antes de que llegue Paredes a Boca, era el capitán de Boca. Recordemos que Cavani se perdió prácticamente todos los partidos del año, o sea, no todos los partidos del año, no quiero ser tan exagerado, pero se perdió muchísimos partidos del año, entonces terminó siendo siempre Miguel Ángel Merentiel el capitán de Boca Juniors. Después Milton Jiménez, lo mismo, a ver, en el primer tiempo tuvo jugadas claras, hay una jugada, un tándem muy bueno que hace junto con Merentiel, una leve pared que queda, se la pincha Merentiel, le queda a Jiménez que le queda atrás y no puede empujarla. Después un cabezazo, 2 cabezazos que tiene, uno que la transmisión decía que estaban offside, yo después revisé y estaba totalmente habilitado, un centro de Lautaro Blanco que cabeció mal. Después el último
último minuto del partido, otro centro de Lautaro Blanco que cabecea Milton y pega en el palo, jugadas individuales que no pueden entrar. En el segundo 30 del partido, no quiero volverlos locos, pero me pongo a pensar del partido y me acuerdo de jugadas. Segundo 30, un muy buen tándem entre Barinaga y Merentiel, que busca la pared, y Merentiel que fusila al arquero Cardoso, pero que lamentablemente no puede entrar. Entonces, cuando los delanteros de Boca, que Boca juega con doble 9 y no puede meter los goles, las cosas son difíciles, muchachos. El partido pasado Boca ganó 5-0, muy bien, doblete de Milton Jiménez, gol de Hernán Costa, gol de Brian Aguirre, gol de Lautaro Blanco, todo lo que vos quieras, pero Boca este rendimiento lo tiene que mantener. No puede ser que Boca sea un equipo que no puede mantener los rendimientos. 4 partidos ganados de 20, muchachos. 4 victorias de 20. Ahí te das cuenta que Boca no puede ganar, amigo. No le puede costar tanto la victoria al Club Atlético Boca Juniors. No es normal, no es entendible que le cueste tanto ganar a Boca. No puede ser que los partidos pedorros, como con Aldo Civi, esos partidos que Boca, está bien, todos los partidos son importantes, todos los partidos Boca te lo tiene que ganar. Eso estoy de acuerdo. No les pido que le ganen al Bayern. Lo que les pido es que Boca gane 3 partidos consecutivos con un rendimiento normal. No puede ser que Boca empata 2 partidos, pierde, empata con Central, empata con Central Córdoba, partido que iba ganando tranquilo, se lo empatan. Pierde con Defensa y Justicia en la última, con un penal boludo. Y al final del partido, ahora se viene el partido con Newell's, donde todo cambió. Parece que Boca ya habían encontrado la forma, se había ganado 5-0, siendo muy superior. Y hoy jugó contra Belgrano. El primer tiempo Boca es mejor, para mí sin duda Boca es mejor. Y termina siendo un poco figura a Cardoso. Pero muchachos, los delanteros tienen que meter la pelota. No puede ser que los delanteros de Boca no metan la pelota en el arco. Si no lo mete Milton y no lo mete Merentiel, estamos mal. Entiendo que la fácil es siempre criticar a Cavani. Ustedes saben que yo fui muy hincha de Cavani. Cuando llegó Boca lo bancaba. Y sobre todo al final de su carrera tuve que empezar a entender que Cavani ya no está más en Boca. O no está más para más en Boca. Eso es lo que quiero decir. Porque entiendo que los rendimientos de Cavani en los últimos tiempos no han sido acorde a la figura que es. Pero hoy en día no puedes seguir criticando a Cavani cuando hoy jugó Merentiel y Jiménez, muchachos. Entonces hay que ser realista y entender en los contextos también. Porque si no, siempre la fácil es criticar y matar a Merentiel a Cavani y no criticar a Merentiel y Jiménez, que también hay que ser crítico cuando un jugador juega mal. Después Brian Aguirre, para mí el primer tiempo fue relativamente decente, segundo tiempo no se lo vio mucho y después entra el cambio de Ceballos, que para mí terminó siendo el mejor jugador de Boca, sin duda. El mejor jugador de Boca hoy para mí en el segundo tiempo fue el Changuito Ceballos. Entró muy, pero muy bien. El gol, el pase se lo mete Merentiel, pero el control termina siendo fantástico. La definición de zurda es preciosa. 2 minutos tardó en cancha el Changuito para hacer el gol. Después tuvo 2 jugadas, sobre todo una en el último minuto de partido, que mete un desdoble muy bueno, mete un centro para adentro, donde ni Milton ni Zenón pudieron empujarla. Yo creo que hoy metió su 4º gol en este año para el Changuito. Creo que son partidos donde el Chango necesita empezar a sumar confianza, necesita entender que Boca necesita un jugador así, diferente al resto, que puedan con unas 2-3 gambetas simplificar algo que Boca a veces no puede entrar por los centros. Porque Boca es un equipo que cuando no sabe cómo entrar, centro, que muchas veces le ha dado fruto, porque por algo Boca los últimos 11 goles que tenía o algo así, no, perdón, creo que sí el dato correcto. De los últimos creo que 12 goles de Boca, 7 habían sido de cabeza. O sea, Boca constantemente recurre al centro, recurre al cabezazo para ganar, pero a veces hay que tener un poquito de construcción colectiva, que muchas veces eso es lo que le cuesta a Boca, y ahí es donde necesitas a un jugador como Ceballos, que con 2-3 gambetas te abre un partido. Y eso es lo que hizo tirándose centro, que lamentablemente nadie empujó, y Boca hoy hubiera por lo menos empatado el partido. Yo creo que este partido hoy Boca lo pierde porque es un equipo verde, es la realidad, es un equipo, no sé cómo en su país cómo le dirán, pero es un equipo como infantil, un equipo que tiene todo para poder ganar el partido y lamentablemente lo termina pecheando, y no sobre el final porque fue el minuto 60, pero si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar de los 2 goles de Belgrano. El primer gol de Belgrano es una jugada, una pared que creo que es Ubita con Pacerini, que el 9 la aguanta pero ya la estaba perdiendo, totalmente estaba tirado en el pie, estaba vencido el delantero de Belgrano, y Tiró lo va y torpe lo pisa, es un penalazo, lo pisa en la pierna. Penal cobra Dóvalo, que a ver, qué decir algo, ¿no? Cobra el penal, después, o sea, primero le están diciendo a los jugadores del Belgrano que cobren el penal. Hasta que la revisa tardan 3 minutos. Hasta que lo cobra tardan 3 minutos. Y hasta que lo patea tardan 3 minutos. O sea, dale, muchacho. ¿Cuánto tiempo va a tardar el VAR en el fútbol argentino en cobrar un penal, amigo? Era un penal obvio. ¿Tanto va a tardar en cobrarlo? Bueno, penal que Pacerini cambia por gol de Belgrano, minuto 50 y pico. Minuto 50 del segundo tiempo, donde, bueno, es el 4º gol de Pacerini a Boca en 3 partidos. Y ahí es cuando Boca empezó al momento más complicado del partido, ¿no? Porque Boca venía un muy buen primer tiempo, donde había generado bastante, donde había jugadas individuales buenas de Blanco, donde había jugadas de Merentiel, donde había jugadas de Jiménez, donde había
esas chances y esa sensación de que Boca estaba errando tanto y el gol iba en un momento a entrar, ¿viste? Iba a venir. Bueno, como había contado muy bien, la jugada muy buena de Palacios en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo la verdad que fue un poco todo lo contrario, porque Boca tempranamente recibe un gol de penal, que es un penal claro la realidad, pero minuto 6 lo cobra, minuto 9 lo termina baleando Dávalo y minuto 2 termina pateando los pases en línea, entonces tanta demora, pero no, está bien. Después, minuto 16, una falta al borde del área, en el vértice del área, de al pedo, totalmente, que fue de Aguirre, totalmente al pedo la falta que hace, porque no iba a hacer nada el jugador, tira de centro, se la rayan, cabezazo de uno de los jugadores de Belgrano, le rebota en el pie a Paredes y gol de Belgrano. Boca iba perdiendo el partido 2-0, gol de Paredes en contra, lamentablemente, de Leandro, y un partido en el cual para mí Boca obviamente no merecía ir perdiendo 2-0, y no es que quiero ir al punto de cobra los goles, es que ya sé que los goles se hacen, pero uno, el que vio el partido, sabe que Boca no merecía ir perdiendo 2-0, pero entiendo que el fútbol no es de merecimiento y hay que meter la pelota dentro del arco, y si Boca no mete la pelota dentro del arco, le va a seguir yendo así, va a terminar siendo esos rendimientos que Boca, un partido gana, un partido empata, un partido pierde, un partido gana, 2 partidos empata, un partido pierde, un partido gana, 3 partidos empata, un partido pierde, y así todo el tiempo lo mismo, y lamentablemente Boca, si no logra mantener un nivel, además de que Boca quiere jugar a la Libertadores, además de que Boca quiere salir campeón del torneo local y todo lo que vos quieras, Boca no lo va a hacer con estos rendimientos, muchachos. Boca tiene que poder sostener un rendimiento, por lo menos no te digo un año, 2 meses, amigo. 2 meses en lo que Boca diga, che, Boca jugó bien 2 meses seguidos, wow. Esto hace mucho tiempo que no pasa en el mundo Boca. Y eso es lo que necesita el Club Atlético Boca Juniors para poder pensar en la próxima Copa Libertadores, porque todos queremos jugar la Copa Libertadores, obvio, pero hay que jugarla y jugarla bien, no ir y hacer desastres. Boca quedó eliminado en febrero, amigo, quedó eliminado creo que el 25 de febrero del 2025 contra Alianza Lima, enganche de Boca por penales, y de ese momento Boca no pudo tampoco contener y poder lograr un rendimiento constante, 4 o 5 partidos constantemente ganando. No lo logra. Boca no lo puede conseguir. Como está diciendo muy bien, para mí Ceballos fue uno de los jugadores más notables en su segundo tiempo de Boca, porque después hay una jugada muy individual, que tiene un centro lindo, queda un rebote, la termina limpiando y le queda un rebote para Paredes, que patea y patea desviado, Leandro. Y sobre todo, en el minuto 80 ocurre algo que es algo normal, que yo lo dije también en el principio del análisis, que es algo que constantemente pasa con Marchesín. Que lo ves que es un arquero endeble, que es un arquero inseguro, que es un arquero que no te da esa sensación de decir, tengo mi arquero, no va a entrar la pelota. ¿Me explico? Y Marchesín te da todo lo contrario, no es tan seguro. Y hoy se equivoca en un remate suave, la regala para la derecha, que prácticamente nos perdonó Belgrano, si no era gol de Belgrano, y ahí ya era otra película, ya era el 3-1 liquidado el partido. Y nuevamente pide perdón, Marchesín, como algo normal, pero a ver, entiendo que está bien pedir perdón, reconocer el error, todo lo que vos quieras, pero no puede vivir de perdones, muchachos, no puede vivir de perdones. Minuto más adelante, minutos después, hace otro cambio Úbeda, un poco tarde, como les digo, porque el primer cambio fue Ceballos y Aguirre, después casi no tocó el banco Úbeda. Saca a Bataglia, un mediocampista, un 5, para meter otro 5, mete a Ander Herrera, que, bueno, minuto más tarde hay una jugada donde él le termina quedando un rebote, y patea bastante desviado. Creo que Ander Herrera es un jugador que en Boca le ha dado demasiado poco, eso es una realidad. Ander Herrera llegó como ese refuerzo, no te digo estrella, pero un jugador europeo, un jugador que pasó por el PSG, por el Manchester United, por el Athletic Club Bilbao, por Zaragoza, y era un jugador que pintaba como que venía a hacer diferencia acá en Boca, y lamentablemente lo vimos la mitad del tiempo, por no decir el 70% del tiempo lesionado, y cuando lo vemos jugar un rendimiento flojo. Creo que el mejor partido de él fue contra Monte Maíz en Copa Argentina, cuando fue su primer partido en Boca, y después nunca más lo pudimos ver regularmente en el club. A ver, en el partido con Defensa y Justicia, verdad que entra, provoca el penal que Paredes termina ejecutando, pero Boca con Ander Herrera la verdad que le ha dado bastante, pero bastante poco. Y sobre todo al final del partido, chicos, ocurrieron varias situaciones donde Boca tuvo la chance de poder empatar el partido. Boca sobre el final intentó empujar, provocar, intentar. Hay una jugada muy buena, un gran pase de Paredes, que meten una pinchadita para Merentiel, y Merentiel quiere tirar el centro o patear al arco, no sé bien cómo quiso hacer ahí la bestia, que el arquero Cardoso mitiga el remate de Merentiel, y nuevamente Boca con esa chance de poder empatar el partido, y no viene. Minuto más tarde, un enorme centro por izquierda de Blanco, que tira el centro para Milton, cabecea, palo. Entonces no quiere entrar, estábamos haciendo más del empate, tampoco. Después hay un despeje y una jugada muy buena sobre la izquierda, que queda el remate de Ander Herrera desviado, Merentiel que venía a limpiar la jugada para que obviamente Ander repatee, y afuera. Entonces, viste cuando vos decís, nada, Boca el partido de hoy lo empata, de esta manera Boca queda séptimo de la zona A, séptimo, pero es verdad que el fútbol argentino hoy está muy inentendible. ¿A dónde quiero llegar a esto? A que ganando quedás líder o quedás segundo, perdiendo quedás séptimo, empatando quedás cuarto. La zona A está muy pero muy peleada, son detalles lo que termina
determinando que Boca sea líder o sea séptimo, literal. Siempre estuvo ahí de quedar puntero y nunca queda puntero. La realidad, queda séptimo de la zona A y lo duro es que queda cuarto en la tabla anual. Es verdad que tiene un partido menos, el partido que todavía le adeudan con Barraca Central, que se va a disputar el 27 de octubre, si no me equivoco, el lunes 27 de octubre. Partido el cual Boca, si gana, quedaría, porque le adeudan un partido, obviamente, quedaría segundo en la tabla anual y se perfilaría un poco más arriba en la zona A. Entonces, yo creo que el escenario de Boca no es un escenario el cual hay que empezar a destruir todo, porque la realidad es que Boca está a un par de partidos de entrar en Copa Libertadores y de entrar a Copa y de entrar en octavos de final del torneo local, y obviamente que en un contexto, en un año difícil de Boca, por lo menos volver a jugar la próxima Copa Libertadores y volver a escalar en la zona A, y quién te dice pelear el torneo, es otra cosa. Pero la verdad que a Boca le quedan partidos complicados, Boca necesita empezar a sumar más puntos y Boca sobre todo necesita empezar a tener un rendimiento constante, más allá de si estás tercero o segundo en la zona A, más allá de estar primero o segundo en la tabla anual. Es el rendimiento lo que Boca necesita conseguir y es lo más importante que Boca ahora mismo no tiene. Los partidos que se le dudan a Boca son los siguientes para que todo el mundo sepa un poco cómo viene el mundo Boca. Le queda con Barracas de visitante, queda Estudiantes de visitante y quedan los últimos dos partidos de local para Boca, que es el 9 de noviembre contra River, el clásico, la fecha número 15-16 de la zona. Y el último partido que es Boca Tigre, cancha de Boca. O sea, le quedan dos partidos de visitante y dos partidos de local para terminar por fin lo que es este clausura para Boca. Y después obviamente vamos a ir a la fase de octavos, cuartos, semi y obviamente el campeón de fútbol argentino. Chicos, este fue mi análisis. Espero que les haya gustado, que dejen su like. Perdón que no pueda estar para hacerlos desde casa, pero bueno, les quería cumplir a todos los que siguen siempre los videos de YouTube y a toda la gente que me hace el aguante en redes sociales. Doy la cara, obviamente, porque uno piensa y dice, cara, no da la cara porque Boca perdió. No, amigo, el tema es que el internet de mierda de este hotel me deje subir el video, pero bueno, acá está el análisis. Espero que no se suba 3 días después y se suba por lo menos 10 horas en un rapso decente del partido. Déjenme su comentario, déjenme lo que opinan y sobre todo déjenme lo que piensan de los partidos de Boca, de los rendimientos de Boca, de los cambios, de los jugadores y de sobre todo del proceso colectivo, el rendimiento colectivo del equipo. Les mando un abrazo grande, vamos Boca y los quiero mucho.